Hola, buen día. A continuación daremos inicio a la simulación de entrevista laboral para la asignatura de selección de personas de la Escuela de Psicología en la Universidad de Talca. El caso que presentaremos hoy se centra en el proceso de selección para el cargo de auxiliar de atención inmediata en centros de salud pública, específicamente en el Hospital Regional de Talca. El objetivo de esta entrevista es aplicar el método STAR para analizar las competencias y comportamientos específicos de las candidatas a través de descripciones de sus experiencias pasadas. En el contexto de este proceso se evaluarán 3 competencias fundamentales, según el perfil al que están postulando. Estas son preocupación por el orden, calidad y seguridad, el autocontrol y la iniciativa. Nuestro propósito es garantizar la máxima objetividad y validez en el proceso de selección de este personal de salud. A continuación, daremos paso a las entrevistas individuales. Hola, adelante. Toma asiento, por favor. Muchas gracias. Buenos días, espero que estés muy bien. Te comento que esta es la primera fase de la entrevista de selección. Necesito que seas transparente en esta entrevista y te comento que este es un espacio seguro. No hay respuestas correctas ni incorrectas, solo queremos saber tu experiencia en tus trabajos anteriores. Te haré preguntas muy específicas sobre situaciones que hayas vivido, como te dije, en anteriores cargos laborales y queremos conocer así mejor tu forma de trabajo. Comenzamos ahora. Hola, muchas gracias, estoy lista. Excelente, vamos a comenzar evaluando la competencia de preocupación por el orden, la calidad y la seguridad. Para empezar, cuéntame sobre alguna ocasión en la que hayas detectado alguna irregularidad en materiales clínicos, medicamentos u otros insumos de higiene en tu antiguo lugar de trabajo. Bueno, te cuento. En mi trabajo anterior, en la Red Pública de Salud, mientras yo realizaba el inventario diario del cargo de emergencias, yo me di cuenta de que varios paquetes de gasas estériles tenían el sello de empaque en malas condiciones. Entonces se veían notoriamente dañados de fábrica. Entiendo. Ante ese escenario, ¿cuál era tu responsabilidad u obligación específica en ese momento? Bueno, en ese instante mi responsabilidad directa era asegurar que absolutamente todos los insumos estuvieran en condiciones óptimas y seguras para el uso inmediato. Bueno, y resguardando también los protocolos de infecciones asociadas a la atención de salud, ya que utilizar el material contaminado en una urgencia había arriesgado gravemente la integridad y la salud del paciente. Y ante esta delicada situación, ¿qué acciones o medidas concretas realizaste tú para poder resolver este inconveniente? Al ver este fallo, lo que hice específicamente fue retirar de inmediato los paquetes dañados del carro operativo. Luego avisé de forma directa a la enfermera, jefa de la unidad, y gestioné de urgencia con el servicio de farmacia la reposición de los insumos correspondientes para dejar el turno desprovisto. Además, como medida de prevención, revisé el stock completo de la bodega para garantizar que no tratara de un problema masivo del lote de la distribución. Entiendo. Finalmente, ¿cuál crees tú que fue el impacto o contribución de tu acción en ese momento para la situación en la que estaba? Como resultado, nosotros logramos evitar un evento perjudicial y retrasos críticos al momento de atender una emergencia real. El carro quedó 100% operativo bajo los estándares de seguridad del hospital y gracias a esto propuse implementar una doble revisión semanal cruzada de los cambios de turno para así prevenir que una situación similar volviera a ocurrir en la institución. Muchas gracias por tu relato, Alejandra. Ya para ir cerrando esta primera parte del proceso, te comento que este es un cargo que implica resguardar la bioseguridad en el Hospital Regional de Talca, con turnos rotativos coordinando con el área de enfermería y el enfermero o enfermera jefe.
Y la siguiente etapa del proceso incluye ya la revisión de tu referencia y una evaluación psicológica complementaria. Y te estaremos avisando formalmente los resultados dentro de esta o la próxima semana. Te agradezco mucho por tu tiempo y tu disposición y te comento que finaliza. Muchas gracias, voy a estar atenta a la respuesta. Hola, adelante. Valentina, ¿verdad? Sí, Valentina. Bueno, bienvenida, un gusto. Te invito a ponerte cómoda. Mira, sé que las entrevistas laborales pueden ser un poco estresantes y pueden ponerte muy ansiosa, pero te comento que este es un espacio seguro y te voy a hacer preguntas muy específicas sobre tu experiencia laboral anterior, en algunos trabajos que hayas tenido anteriormente, para así conocer un poco cómo te has desenvuelto en algunas situaciones y conocer tu experiencia. ¿Te parece si comenzamos? Sí, comencemos, cuéntame un poco más. Sí. Bueno, perfecto. Te comento que vamos a evaluar la competencia de autocontrol, la cual está orientada a mantener el control bajo presión, bajo estrés y actuar profesionalmente en estos casos. Como primera pregunta, bueno, te voy a pedir que me relates una situación específica en la que hayas tenido que estar presente donde algún paciente o algún familiar de algún paciente haya estado muy alterado. Ya, mira, te cuento. En mi anterior servicio de urgencia, un día de la nada llegó un tipo súper alterado, insultando a todo el mundo, simplemente porque su mamá llevaba como 1 hora en la sala de espera. Y empezó a alterar a toda la gente y súper agresivo. Entiendo. Y en medio de ese conflicto, ¿qué se esperaba que lograras tú o cuál era tu objetivo en esa instancia? La verdad, mi único objetivo es que el tipo se callara, porque simplemente estaba molestándome a mí y a todos mis compañeros, como si la culpa fuera mía que el hospital estuviera lleno. Vale, entiendo lo que me dices. Bueno, ¿y cómo lo manejaste tú? ¿Qué hiciste específicamente para poder regular la situación? Ya, mira, la verdad es que tenía mucha rabia. Entonces como que simplemente levanté el tono de voz porque ¿qué se creía el tipo que me venía a quitar a mí? Así que simplemente lo dejé hablando solo en el mesón y yo me fui a encerrar a la oficina con mis compañeros y para que otra persona lo atendiera. Vale, entiendo. Y cuéntame, al final, ¿cómo quedó la relación con el usuario después de tu intervención? Mira, la verdad como que el tipo se puso más agresivo por mi reacción que tuve con él y empezó a golpearme el vidrio, que la verdad yo le hubiera golpeado el vidrio más fuerte, pero solamente no lo pesqué. Y llamamos a los guardias y lo sacaron al tipo del hospital y que iba a venir a dejar como un reclamo con la OIRS, pero la verdad ni me interesó. Como que qué culpa tenía yo y aparte el flujo en general quedó súper tenso, como todo quedó muy tenso. Mira, ya comprendo la situación, ¿no? Con esto te comento que cerramos la parte de las preguntas. ¿Y esto nomás era tan corto? Sí, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Te comento que las labores de este trabajo exigen una alta exposición a la atención a público en contextos de presión y estrés, sobre todo cuando la gente y el servicio de urgencia y hospital está lleno, ¿ok? Los pasos a seguir tras esta entrevista contemplan la tabulación de tus respuestas, la deliberación del comité de selección y en caso de que seas seleccionada para la siguiente entrevista nos comunicaremos contigo.
Ya, me parece. Quedaría atenta. Vale, Chao. te agradezco haber asistido hoy. Chao. Permiso. Toma asiento, por favor. Hola Emilia, Hola. buenos días. Buenos días. Bienvenida, te agradezco que estés aquí primero que todo. Para dar inicio a la entrevista y que estés lo más tranquila posible, te voy a detallar brevemente la estructura de la entrevista de hoy. Realizaremos una entrevista enfocada en los eventos conductuales basada en el método START. Esto significa que te pediré ejemplos concretos de desafíos u obstáculos que hayas tenido anteriormente en tu otro trabajo. ¿Te parece bien si comenzamos ahora? Sí, comencemos. Muchas gracias. Excelente, Miguel. Vamos a evaluar la competencia de iniciativa para conocer tu capacidad de actuar proactivamente sin esperar órdenes. Ya. Como primera pregunta, te voy a pedir que me describas una situación u ocasión en la que el servicio de urgencias haya presentado una demanda extrema o alguna sobrecarga laboral imprevista. Vale. Bueno, fue hace un par de meses mi otro trabajo. Cerca del hospital donde yo trabajaba hubo un accidente con múltiples heridos. Y claramente todos los pacientes, todos los heridos que estaban bastante graves, algunos con riesgo de vida, tuvieron que ir al hospital y el servicio colapsó. Los pasillos estaban llenos, las enfermeras y los doctores estaban muy ocupados y además se juntaron familiares de los pacientes que estaban esperando noticias sobre ellos. Vale, entiendo. Ante un colapso de ese tipo, ¿qué necesidades o tareas prioritarias detectaste tú que iban más allá de las funciones habituales de tu trabajo? Bueno, en ese momento mis tareas habituales eran más que nada el inventario del hospital y el stock, pero como eso ya estaba al día, detecté la necesidad de tener que despejar los pasillos del hospital para que pudieran transitar las camillas de emergencia y empezar a organizar a las familiares de los pacientes y también por gravedad. Y en esta situación, ¿qué medidas o acciones tomaste tú para apoyar al equipo? Prioricé por gravedad a los pacientes y además me contacté con algunos familiares de los heridos para poder tranquilizarlos con respecto a la situación. Entiendo. ¿Qué efectos prácticos o resultados crees tú que tuvo tu intervención autónoma dentro del funcionamiento del servicio? Bueno, el efecto fue bastante inmediato porque se pudo tranquilizar la sala de emergencia y también logramos calmar la ansiedad de los familiares de los pacientes que estaban gravemente heridos. Además que así le quitamos un poco la sobrecarga a los médicos y a las enfermeras con respecto a los pacientes de menor gravedad. Entiendo, te agradezco mucho tu claridad y tu transparencia. Te comento que con esto terminamos esta parte de la entrevista y el proceso de selección. Te recuerdo que este cargo implica colaborar directamente en procedimientos clínicos y cuidado básico en el Hospital Regional de Talca. Muchas gracias por venir y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, estaré atenta a cualquier cosa. Una vez terminada la entrevista con el método STAR y revisadas las pautas escritas por la entrevistadora, el equipo técnico entrega las siguientes conclusiones y recomendaciones finales en el proceso. Luego de evaluar todos los antecedentes, en primer lugar se determinó que las candidatas Alejandra y Emilia presentan un excelente ajuste al cargo, ya que cumplen totalmente con el nivel A3 exigido en el perfil para las competencias de preocupación por el orden e iniciativa. Ambas mostraron una actitud proactiva y preventiva enfocada en cuidar la bioseguridad del paciente y mantener la eficiencia en la sala de urgencias. Sin embargo, en el caso de la candidata Valentina, esta queda descartada del proceso de selección, ya que, al evaluar las competencias críticas de autocontrol, la postulante mostró un desempeño deficiente que no cumple con el mínimo establecido institucionalmente.
Frente a una situación de crisis y sobrecarga con un usuario, reaccionó de forma reactiva, alzando la voz para confrontar a un familiar y luego abandonó su puesto de trabajo para encerrarse en una oficina. Esta acción no solo agrandó el conflicto y afectó la relación con el usuario, sino que también interrumpió la atención clínica y obligó a participar a guardias externos, poniendo en riesgo la seguridad de la sala de atención. Por esto se recomienda la contratación de las candidatas evaluadas positivamente, quienes garantizan una atención oportuna, un buen manejo del estrés y un trato humanizado y respetuoso que requiere el Hospital Regional de Talca.